Hola, buenas tardes, feliz martes para todos, bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Alejandro Ruiz y hoy, como todos los martes, es día de webinars de CESEM patrocinado por Medimarcas. Y bueno, como acabamos de ver en el video, Medimarcas estará presente en Medical Expo este 25, 26 y 27 de octubre, que será en el World Trade Center Ciudad de México. Y tenemos cortesías exclusivas para nuestra audiencia. Para ustedes que serán de parte de Medical Expo, la feria que reúne las mejores empresas del sector salud, que están especializadas en la fabricación, distribución y comercialización de equipo de dispositivos médicos, además de ser la plataforma que impulsa el desarrollo de relaciones comerciales entre asociaciones, hospitales públicos, privados y todos aquellos dentro del sector salud. Aquí les estamos proyectando en pantalla el QR, el cual ustedes podrán escanear para ir directamente a nuestro formulario de registro, donde automáticamente les activará la cortesía para registrarse a Medical Expo por parte de Medimarcas. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Será en Ciudad de México en octubre. Les recuerdo el 25, 26 y 27 en World Trade Center. También les dejaremos aquí en el chat lo que es el URL para que se puedan registrar quienes no puedan escanear el URL. ¿Vale? Y bueno, ya empezando oficialmente con lo que es nuestro webinar del día de hoy, tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y el personal en general, que es prevención de lesiones por presión. Y para hablar de este tema nos acompaña la licenciada en Enfermería y Obstetricia, María Amaya. Estimada, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alex, buenas tardes. Bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias. Un gusto de tenerte aquí. Pues no sé si estás lista ya para ofrecernos lo que es tu presentación. Te cedemos el auditorio. Listísima, voy a compartir y Perfecto. me avisas a ver si se puede ver. Muy bien. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a todos por conectarse. La verdad es que yo soy muy feliz de que Medimarca siempre me invite y de dar como estas charlas. Siempre es súper enriquecedor para ambos, para ustedes y para mí, que estamos en distintas ciudades, es súper enriquecedor. Y siempre hablar de temas que tienen un impacto fuerte, ¿no? Hablar de lesiones por presión, en realidad estamos hablando de un tema de salud a nivel público y también un tema pues un poco médico-legal, porque alrededor del 99% de estas lesiones son prevenibles, ¿no? Y la mayoría de estas lesiones también son un indicador de calidad de la atención como prestadores de servicio, como profesionales de la salud, que somos nosotros, llámese médicos, llámese personal de enfermería, quien sea que esté brindando la atención a los pacientes, pues también forma parte importante para este tipo de lesiones, ya sea como para que se hagan para el desarrollo de este tipo de lesiones o para la prevención, que es como en lo que nos vamos a enfocar hoy. Hoy no vamos a ver tratamientos, creo que los tratamientos ya los hemos estado como viendo a lo largo de las charlas. Hoy nos vamos a enfocar más en el tema de cómo prevenirlas y en el tema contextualizando un poco de qué son estas lesiones. Entonces, así es como vamos a llamar las charlas. Antes de pasar al otro slide, se me había olvidado hacer como una pregunta. Seguramente ustedes, lesiones por presión no ha sido como un nombre que se haya dado desde el inicio de estas lesiones, ¿no? O de estas úlceras, vaya. Antes les llamaban úlceras por decúbito, escaras o llagas, ¿no? Pero estos términos justamente son términos incorrectos. Ahí ustedes me van a poner en el chat cómo también los conocían. Ayúdenme ustedes como colocando también cómo conocían a estas lesiones. Lamentablemente estos términos pues se han ido como, han ido reproduciéndose demasiado y son los términos más conocidos que nosotros llegamos a escuchar en ambientes hospitalarios, en el domicilio o en la calle. Esos son los términos que más llegamos a escuchar. Sin embargo, son términos que son incorrectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las úlceras por decúbito quiere decir que solo son úlceras que aparecen atrás, ¿no? Realmente. Y realmente, por ejemplo, ahora en la pandemia vimos que no, que estas lesiones aparecían también en la parte, por ejemplo, del tórax, de las mamas, del abdomen, de las rodillas, en todas las superficies y las prominencias óseas que estaban justo del lado de la cara, ¿no? Pero realmente eso también fue por el tema de pandemia, de la posición en que nos colocaban para manejar la terapia respiratoria y etc. Entonces, este término definitivamente es un término incorrecto porque se dieron cuenta que no solo aparecían en esa lesión, en esa zona específicamente. Escaras recordemos que es la costra dura y seca, literalmente, que vamos a encontrar.
Pero ¿qué pasa? Que no en todas las lesiones encontramos esas características. No en todas las lesiones encontramos y ni siquiera no en todas las lesiones encontramos una herida abierta, ¿no? Podemos incluso, como lo vamos a ver más adelante, encontrar una herida que está cerrada y que solamente tiene un daño tisular. Entonces, de este lado también encontramos la parte de llagas. Y básicamente escaras y llagas se relacionan, porque llagas igual ya nos dice que tenemos una lesión abierta y volvemos a lo mismo. No en todos los casos o no en todas las categorías vamos a encontrar una lesión abierta. Entonces, pues volvemos, son términos incorrectos. Contextualizando un poco de cuándo cambió el término de lesiones por presión o cuándo se dejó de decir úlceras por presión o llagas o escaras o úlceras por decúbito, pues en el 2014 justamente se denominan lesiones relacionadas a la dependencia. Y estas lesiones relacionadas a la dependencia se dieron cuenta también que había varios factores como cuál, como la fricción, como la humedad, como la presión o la combinación de la presión y la cizalla, que lo vamos a ver igual más adelante. Entonces, justamente en el 2014 fue cuando se empiezan a denominar o empieza a cambiar este sentido por el Grupo Consultivo Nacional para las úlceras por presión. Entonces, justamente aquí es cuando sustituyen el término de úlcera por presión por lesión por presión, que oficialmente se declaró el 8 de abril del 2016 por el grupo de expertos que ya les mencioné. ¿Y cómo denominaban a estas lesiones o cómo denominan a estas lesiones? Pues bueno, una lesión por presión se denomina como un daño localizado en la piel y o en el tejido blando subyacente. Eso quiere decir que yo puedo encontrar una lesión de manera superficial, ¿no? En la parte de la epidermis, que es la capa más superficial, que yo puedo ver o que yo puedo tocar, ¿no? Y los tejidos blandos subyacentes son los que ya se encuentran abajo de la epidermis, como por ejemplo a veces incluso hay lesiones que pueden llegar hasta los huesos o los tendones, ya una estructura más profunda o a la parte de la hipodermis, que es justamente la estructura más profunda. Y habitualmente nos dice que aparecen sobre alguna prominencia ósea o derivado de un dispositivo médico o de otro tipo. Por ejemplo, este derivado de un dispositivo médico o de otro tipo no aparecía en definiciones anteriores. Incluso no mencionaban que se podían ocasionar por dispositivos médicos. Pero a veces nosotros en el hospital nos encontramos lesiones, por ejemplo, cuando colocamos el brazalete para la toma de presión, que se ejerce tanta presión que justamente pues hay mucha tensión, empieza a disminuir la perfusión y se ocasiona una lesión. Entonces, justamente por eso también agregan a causa de los dispositivos médicos. Y también nos dice que la lesión puede presentarse como la piel intacta, como les mencionaba hace ratito, o como una úlcera abierta y puede ser o no dolorosa. Y esto se va a producir como resultado de una presión intensa y prolongada o debido a una presión en combinación con cizallamiento. Entonces, justamente esta es la definición, bueno, y esto también es lo que, o sea, toda esta definición es la que nos dice en la tolerancia de los tejidos blandos a la presión y el cizallamiento. También puede influir el microclima, la nutrición, la perfusión, las comorbilidades y el estado de dichos tejidos. Literalmente esta es la definición tal cual aparece, nos dicen como los grupos de expertos, que esta fue la definición que se acuñó en el 2016. Entonces, justamente, vean cómo incluso se hizo más amplia, porque antes nada más nos decían, es un daño tisular, o es un daño que ocurre en la piel, o es un daño que mantiene una úlcera o una herida abierta. Entonces, justamente ya nos hablaba de que existía una lesión. Y aquí la diferencia importante o las diferencias es que nos habla que ya incluye los dispositivos médicos, que puede ser una lesión abierta o podemos tener una lesión intacta, una piel intacta, perdón, y que puede o no tener dolor o que se puede combinar o no con otros factores. Algunos datos importantes que hay que retomar es que las lesiones por presión sirven de indicador fundamental de la calidad y la seguridad de las instituciones. Y esto ya incluso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ya no lo dicen los consensos, ya no nos lo dicen las guías de práctica clínica, ya no los dice una organización tan grande como es la OMS. Tiene un impacto importante sobre la calidad de vida. Imagínense ustedes que es un paciente que ingresa al hospital
por un accidente automovilístico y entonces derivado del accidente automovilístico, por estar tanto tiempo postrado en la cama o por estar tanto tiempo acostado, pues justamente se empiezan a generar este tipo de lesiones y el impacto sobre la calidad de vida del paciente va a disminuir de forma considerable porque está entrando por una situación y va a salir por esa situación y agregándole otros factores más. Impacto económico también, porque hay muchos estudios que nos hablan ya de cuánto cuestan las úlceras por presión, las lesiones por presión, perdón, de cuánto se gastan las instituciones en este tipo de tratamientos. Y eso es de forma interna. ¿Qué pasa cuando a un paciente lo dan de alta? Tiene que seguir con el tratamiento de manera ambulatoria y se considera todo, se considera desde la persona que va a valorar a ese paciente, que le va a hacer la curación, los insumos, el estado del paciente, la incapacidad, ¿no?, del paciente. Entonces, es un impacto a nivel general. Y lo que les mencionaba al principio, el 99% de estas lesiones son totalmente prevenibles. Y si se dan cuenta, en realidad es es 1% el que no se puede prevenir, pero eso puede ser por diferentes factores. Tal vez porque la enfermedad o la patología de base rebasa el tema de que no lo pueda movilizar, porque a lo mejor en el caso del COVID, ¿no?, de la pandemia, porque a estos pacientes los tenían bajo, o sea, no los podíamos movilizar porque se iban a descontrolar y teníamos un descontrol respiratorio y era más importante pues mantener justamente ese control a estarlos movilizando. Pero sí hay que tener una valoración de forma individualizada en cada paciente. Pero esto es como súper importante y se me olvidó marcarlo de otro color, pero realmente el 99% de estas lesiones son prevenibles, o sea que el impacto sobre la calidad de vida y el impacto económico lo podemos prevenir en un 99%. El 10% de las lesiones por presión aparecen en adultos mayores. En adultos mayores, pues porque tienen factores de riesgo más importantes. La tasa de mortalidad, es del 60%, igual en adultos mayores. Y un dato importante es que en México la prevalencia es del 12.94%. Eso quiere decir que en realidad tenemos muchas lesiones por presión. En realidad no es un porcentaje que esté bajo, es un porcentaje alto y es un porcentaje que tenemos que considerar. Y a nivel mundial, la incidencia es del 12%. ¿Y dónde creen que aparecen más? En la zona sacro y de la categoría 2, que las vamos a ver más adelante. Desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos como tan buenos registros o no reportamos tantos casos. ¿Y eso en qué nos afecta a nosotros? Que en realidad no sabemos o no conocemos la severidad del problema a nivel, llámese estatal, llámese toda la república o llámese a nivel mundial, no tenemos los registros adecuados para poder a lo mejor hacer diferentes protocolos o diferentes proyectos para la prevención de estas lesiones. Y algo también importante es que existen muy pocos registros de las lesiones por presión grado 1. Y no las registramos, pues como a lo mejor no vemos una herida y a lo mejor solamente veo que la piel está roja, pues en realidad no me llama tanto la atención y no lo registro. Pero ¿qué pasa? Estas lesiones suelen desarrollar a lesiones de otra categoría y a lesiones más importantes. Entonces, si yo desde un principio empiezo a registrar este tipo de lesiones, yo ya voy a tener una banderita roja que me va a decir, cuidado, ese paciente tiene riesgo a desarrollar estas lesiones por presión. Y aquí empieza la parte de la prevención. Si yo empiezo a reportar que el paciente tiene riesgos, que vamos a ver más adelante, que el paciente a lo mejor tiene una lesión ya grado 1, todos esos para mí van a ser factores a evaluar para evitar el desarrollo de este tipo de lesiones. ¿Y cuáles son las causas? Las causas se dividen en 3 grupos importantes, que son los 3 grupos más importantes que han dividido los consensos actuales, por factores etiológicos, factores intrínsecos y factores extrínsecos. Creo que esta parte de aquí pues nos queda muy claro que algunos factores no los vamos a poder modificar, son los factores propios del paciente y son los factores justamente intrínsecos. Yo no puedo modificar si se puede mover o no. Yo no puedo modificar justo las alteraciones respiratorias que el paciente tiene. No puedo modificar su edad y tampoco puedo modificar el estado de nutrición. Sí puedo hacer acciones, pero al mismo tiempo también debo de ver las comorbilidades de base que él tiene y las comorbilidades pues no las puedo modificar. Puedo dar un tratamiento oportuno, un tratamiento que mantenga o que tenga estabilidad en esa enfermedad, pero no puedo modificar la enfermedad de base o las comorbilidades.
Los factores etiológicos en los consensos más actuales, o en el 2016, que fue cuando migramos de úlceras a lesiones, nos dicen que estos son los factores más importantes para generar las lesiones por presión. Justamente la presión, que ese es como el primer lugar, y la cizalla, y también pueden aparecer como presión más cizallamiento. Y los factores extrínsecos, pues vamos a presentar humedad, higiene, los productos que se emplean, el cuidado de la piel, los masajes que se le dan a la piel y los dispositivos médicos. Estos factores extrínsecos sí los puedo modificar con las acciones que día a día haga con mis pacientes o con o con la persona que tenga en casa o con quien sea que yo sepa que tiene algún factor de riesgo importante. Entonces, estos factores, desde aquí, desde los factores de riesgo, evaluarlos, nos va a empezar o nos va a brindar un camino para que nosotros empecemos con la prevención. Si nosotros tomamos en cuenta estos factores de riesgo, les aseguro que ese 99% de que las úlceras se pueden prevenir, podemos cumplirlo. Porque yo entonces ya voy a estar identificando que mi paciente puede tener riesgo a desarrollar esto y entonces puedo promover acciones o puedo desarrollar un plan de cuidados específico para evitar el desarrollo de estas lesiones. Y entonces vamos a ver la clasificación. También en el 2016 la clasificación se modificó, se agregó en el estadio no clasificable y también se agregó la parte o la definición de tisura profunda, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la categoría 1 o estadio 1 también es la más importante. Muchas veces no les damos el valor que en realidad estas lesiones tienen, pero yo les decía al principio, realmente si todos nos dicen que el 99% de estas lesiones se pueden prevenir, el paciente desgraciadamente que está hospitalizado y que sale con un tipo de estas lesiones, o con un tipo de esta lesión, pues él puede accionar y decir, este no es un problema por el que yo entré y a lo mejor pues puede accionar de manera legal o de forma legal, ¿no? Entonces, tiene un impacto muy importante para nosotros como profesionales de la salud estar evitando este tipo de lesiones o maximizar los cuidados para que este tipo de lesiones no se desarrollen. Entonces, yo les diría que la categoría más importante porque empieza igual el tema de la prevención, es la categoría 1. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Va a ser un eritema que no va a ser blanqueable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo encontrar una zona que tiene un eritema totalmente rojo o una zona totalmente roja, igual lo puedo encontrar sobre una prominencia ósea que esté expuesta, por ejemplo, puede ser prominencias óseas como sacro, coxis, talones, glúteos, occipital. Entonces pueden ser diferentes prominencias óseas, pabellones auriculares incluso, pueden ser diferentes prominencias óseas. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar una lesión sobre prominencias óseas. Nos dice sobre prominencias óseas porque es casi el 80% de estas lesiones, ¿no? Sin embargo, también podemos encontrarlo sobre otra superficie del cuerpo. Entonces va a ser un eritema, justamente como lo estoy viendo en la imagen, que si yo aprieto, si yo ejerzo cierta presión, no va a regresar al color normal de la piel. Entonces esto nos empieza a decir como cuidado, esto ya va a avanzar y puede progresar muy fácilmente si tú no tomas acciones de corrección para evitar este tipo de lesiones. Entonces, la piel justamente va a estar intacta. Yo les decía, en esta definición que se agregó, nos dice que puede haber una lesión abierta o podemos tener una piel intacta. Va a haber una decoloración de la piel, también podemos encontrar calor, podemos también encontrar un edema, una inflamación en la zona, incluso también podemos ver un endurecimiento. Eso no lo podemos ver a lo mejor en todas las lesiones, pero sí el síntoma clave o el signo clave que nosotros vamos a encontrar es este eritema que no palidece a la digitopresión. Eso es súper importante siempre evaluarlo. Un eritema que yo aprieto y palidece nos quiere decir que es una zona de riesgo, pero si es una zona que yo aprieto o que yo presiono y que no palidece, entonces nos está hablando que ya es una categoría o una lesión, un estadio 1. Otras características que puedo ver es que puede ser dolorosa, que puede ser firme, puede ser suave y puede estar caliente o más fría, a diferencia de la piel circundante o de la piel que está alrededor de esta lesión. Y así es como la vamos a ver, justamente.
Así es como yo voy a ver, es una lesión, si ustedes se dan cuenta, no hay una lesión como tal o una úlcera o una herida abierta, literalmente se ve como rojo, 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 y si yo presiono aquí, justamente en esta parte de aquí donde se ve rojo, donde se ve el eritema, no va a palidecer, no va a regresar al mismo color que de este lado. Entonces, esta lesión ya se clasifica como categoría 1. ¿Cuál es la categoría 2? La categoría 2, aquí sí ya nos habla de que hay una lesión abierta, de que hay una úlcera de espesor parcial. Entonces, igual, como súper rápido, recordando un poco la anatomía de la piel tiene diferentes capas, tiene diferentes estratos, tiene partes profundas, tiene diferentes células. Sin embargo, las capas como que conocemos más es la capa superficial, que es la capa de la epidermis. La epidermis es la que tiene varios estratos. Después sigue la parte de la dermis, también en la parte de la dermis se divide en dos, dermis papilar, dermis reticular, y ya hasta abajo es donde está la hipodermis, y luego abajo de la hipodermis pues ya vamos a encontrar huesos, tendones. Entonces es así como vamos clasificándolos. Entonces aquí nos dice que es una úlcera abierta, poca profunda y con un lecho de la herida entre rosado y rojizo. ¿Qué pasa? Aquí ya no está, o sea, es una herida que está abierta, pero puede ser superficial. Aquí no nos está hablando que hay una exposición de algún hueso, de algún tendón, o no nos está hablando que ya hay indicios de infección. Eso es súper importante. También la podemos encontrar como una ampolla intacta o abierta o incluso rota, ¿no? Las famosas fliptenas. Y otras características es que se presenta como una lesión superficial brillante. La podemos encontrar así, literalmente. Esta es una lesión, por ejemplo, aquí a lo mejor va a haber un poco de controversia por el tipo de lesión, ¿no? Pero se puede llegar a confundir. Incluso ustedes me pueden decir, eso se ve más que es una lesión por humedad, por las lesiones y por las características. Pero en realidad así se pueden llegar a ver. Son lesiones que, si se dan cuenta, son superficiales, son poco profundas y nada más se ven totalmente rojas, a diferencia de las categorías o estadio 3. Si se dan cuenta, en la imagen anterior, aquí en esta de aquí, yo les decía, la capa de la dermis, y de la epidermis, perdón, y la capa de la dermis se ven afectadas. De este lado, ya vemos afectadas o ya tenemos una pérdida total del grosor de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ya puede resultar visible el tejido subcutáneo. Eso quiere decir que ya estas lesiones ya están en la capa, en la tercera capa de la piel, en la hipodermis. Entonces aquí pues ya el tratamiento va a ser totalmente diferente a una categoría o una lesión por presión de categoría 1, que incluso estas categorías, ¿no? En la lesión 1, pues realmente mis acciones iban a ser totalmente prevenibles para evitar que se dieran este tipo de grados o este tipo de categorías, más bien. Grados ya no son categorías, perdón. Este tipo de categorías. Pero ya cuando pasamos a esto, pues entonces, ¿qué voy a encontrar o cuáles van a ser las características? Vamos a tener que todavía no vamos a tener exposición de huesos o tendones, ¿no? Eso es la diferencia entre el grado 3, entre la categoría 3 y la categoría 4. También puede incluir que tenga alguna tunelización o alguna cavidad. No excluye de que pueda estar tunelizada o que tenga alguna cavidad o que tenga alguna profundidad diferente, ¿no? Eso no lo excluye. Lo único que excluye son los huesos y los tendones. Y otras características es que la profundidad de estas lesiones puede variar según su localización. Eso también va a depender de mucho de dónde se encuentren este tipo de lesiones. ¿Y a qué me refiero cuando ya voy a encontrar como a lo mejor algún dato diferente a comparación del estadio 2? Si se dan cuenta, el estadio 2 solamente era un lecho de la herida o solamente podía haber un lecho de la herida totalmente rojo. Aquí, ¿qué veo? Aquí ya veo esfacelos. Este tejido amarillo que les estoy señalando es un esfacelo. Estos son esfacelos. Y este es un tejido no viable. Este tejido sí o sí tengo que retirarlo del lecho de la herida, del lecho de la lesión, para que mi herida pueda empezar a progresar. De este lado no se ve como muy bien aquí, pero se ve una cavitación. Entonces, y de este lado había una tunelización. Entonces, a esto justamente, pues, se refiere, ¿no? Que justamente ya no es la misma apariencia del hecho de la herida, va a cambiar totalmente. ¿Y qué va a pasar? En las categorías o estadio 4, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una pérdida total del espesor de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ahora sí, ya se extiende a las estructuras subyacentes. ¿Qué estructuras? Pues a las estructuras de soporte, tendones, huesos, músculos.
Entonces, justamente aquí sí ya voy a encontrar algún hueso o algún tendón. Si se dan cuenta, aquí ya está, aquí ya la rebasó, ya destruyó, ya pasó, ya rebasó todas las capas de la piel y entonces ahora sí, ya llegó a las estructuras de soporte y ya puedo tener visible un músculo o el músculo, perdón, algún hueso o algún tendón de esa prominencia ósea. Como por ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya incluso se ve como escara, se ve el esfacelo y podemos ver un hueso. También yo les decía, se agregaron estas dos definiciones, que es la clasificación no estadiable o profundidad desconocida. ¿Cómo la vamos a encontrar? Va a ser una pérdida del espesor total de los tejidos, así se define, donde la base de la úlcera está completamente cubierta por dos cosas importantes. Puede ser el esfacelo lo puedo encontrar como húmedo o seco, ¿no? Entonces puedo encontrar un esfacelo húmedo, como de este lado lo estamos viendo, y se va a ver amarillo literalmente. O puedo encontrar una escara que está como cartonizada literalmente, y que si yo toco, realmente no voy a, o sea, no tengo una herida expuesta, pero sí sé que abajo de esa úlcera o abajo de esa escara, perdón, voy a tener una lesión importante o puedo tener una lesión importante. Pero dicen, no está viable porque en realidad yo no sé hasta qué profundidad o hasta dónde o hasta qué capa de la piel se rompió para que esa úlcera se pueda poner así. Entonces, ¿de qué color me la puedo encontrar? La escara, canela, marrón o color negro. Y esta es una lesión, justo. Una lesión no está viable. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tienes esfacelo importante, está la escara, pero si yo retiro esta escara, voy a identificar en qué categoría estoy. Pero así, a simple vista, en la primera valoración, yo no puedo decir en qué categoría estoy porque todo este tejido no me está orientando a ver qué superficie voy a encontrar. También vamos a tener la lesión por presión de tejidos profundos. ¿Aquí qué voy a tener? Aquí voy a tener una piel intacta y va a ser una lesión con presencia de una coloración morada o café oscura, ¿no? Entonces puede ser como el famoso hematoma, literalmente. No hay herida, pero sí se ve daño de los tejidos profundos. Entonces yo no sé si igual, si ese daño de los tejidos profundos pueda empezar a aumentar de categoría y pueda incluso hacer una categoría 2 o incluso una categoría 3 o ya si nos vamos como muy extremistas, pues a una categoría 4. Pero justo estas lesiones se agregaron estas dos definiciones porque eran lesiones que no podía, visiblemente no podía ver el daño. Entonces, hasta que va avanzando o el daño retrocede o el daño aumenta. Pero yo no lo puedo ver conforme va pasando yo más bien lo voy a detectar conforme va pasando el tiempo. Y entonces ahora sí, ya que vimos un poco de la contextualización, de cuáles son los factores de riesgo, de cuáles son los factores que hacen que estas lesiones se desarrollen y cómo se clasifican estas lesiones, pues ahora sí ya vamos a hablar un tema de las intervenciones para la prevención. Estas intervenciones para la prevención, si se dan cuenta, van a ser muy prácticas, van a ser muy fáciles, no nos van a representar altos costos, lo van a ver, e incluso lo pueden hacer o lo podemos hacer en cualquier ámbito, llámese un hospital, llámese el ámbito domiciliario o en una clínica, ¿no? En realidad no tenemos como o no es necesario tener algún dispositivo especial para realizar alguna de estas intervenciones. Entonces, la primera y la más importante que todos los consensos y todas las guías y toda la información que hay de las lesiones por presión nos dicen es que tenemos que hacer una evaluación de la piel. ¿Y cómo voy a hacer esta evaluación de la piel? La tenemos que hacer con escalas validadas. Esto es súper importante. Dentro de los hospitales ya muchos hacen sus escalas de acuerdo a los protocolos que internamente tienen, o muchos empiezan a generar como de acuerdo a los pacientes que tienen, incluso como al segmento de pacientes que se atienden en esa población específica o en ese hospital específicamente, empiezan a desarrollar escalas. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para hacer una evaluación correcta de la piel deben de ser escalas validadas. Y las escalas más conocidas, las escalas más conocidas y que son escalas validadas es, por ejemplo, la de Braden y la de Norton. Esas son escalas que son validadas y que las podemos utilizar sin ningún problema. Algo también importante es que la evaluación de la piel, hablando a nivel hospitalario, se debe de hacer en diferentes horarios del día. Igual aplica para el domicilio, pero en el hospital a veces también ya como protocolo nos dicen 2 veces por turno, 1 vez por turno. Entonces ya eso también es mucho a criterio de nosotros como profesionales de la salud, si es que no existe un protocolo específico para este tipo de lesiones.
sí aplicar mucho el criterio y la gestión de nuestros cuidados, porque de esto depende, de esta evaluación principal, depende que el paciente, que podamos identificar al paciente de riesgo o que podamos identificar al paciente que ya tiene alguna lesión. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar la piel. ¿Y cómo voy a valorar la piel? La piel la tengo que evaluar sí o sí a través de la inspección y la palpación. Entonces, justamente tengo que ver, visualizar y también tengo que tocar, porque como es el caso de las lesiones de categoría 1, si yo no toco, si yo no presiono, no voy a saber si en realidad palidece la digitopresión o no palidece. Entonces, tengo que presionar para saber si pues, regresa a su coloración normal o no. Después tenemos que tomar como un punto súper importante también, que es cómo voy a proteger la piel. En este caso de cómo voy a proteger la piel, aquí abarca si tengo que utilizar algún dispositivo, si tengo que utilizar alguna crema especial, si tengo que valorar si el paciente tiene humedad o no. Implica como todos los factores, ya sea extrínsecos e intrínsecos, para que pueda abordar o para que pueda accionar de manera oportuna ante cómo voy a proteger a mi piel. Y también tenemos que identificar factores de riesgo, ya sea de presión o de fricción, que son también importantes. El manejo de la humedad. Aquí el manejo de la humedad es súper importante. Si ustedes se acuerdan un poco de las estadísticas que vimos al principio, pues estas lesiones por presión aparecen de forma más común o de forma más habitual en pacientes adultos mayores. Entonces, el manejo de la humedad aquí sí es un factor de riesgo muy importante. De hecho, en las escalas que yo les dije, que son escalas validadas, como la de Norton y la de Braden, manejan como factor de riesgo el manejo de la humedad. Entonces, aquí, ¿qué tengo que valorar? Si mi paciente tiene alguna incontinencia, si mi paciente está sudando demasiado, ¿no? Está muy diaforético. Si tiene algún dispositivo que haga que haya humedad y que entonces pueda perjudicar eso. Tengo que valorar todo lo que en realidad el microclima como tal, todo lo que interviene y tengo que valorar o sea, si yo tengo un manejo de la humedad adecuado, les aseguro que no se tienen que desarrollar este tipo de lesiones. Y si tengo un manejo de la humedad adecuado, voy a disminuir los factores de riesgo y voy a disminuir que se desarrollen este tipo de lesiones, el riesgo a desarrollar este tipo de lesiones. También que tengo que tener un control de las fuerzas mecánicas. Y este control de las fuerzas mecánicas, ¿de qué nos habla la literatura? Nos dice que sí o sí debo de tener una movilización de mi paciente. Y eso es totalmente obligatorio y eso en todas las guías de práctica clínica y en los consensos nos dice que el mejor o la mejor prevención o la mejor intervención de prevención más bien para este tipo de lesiones o para el desarrollo de este tipo de lesiones son los cambios posturales. Y aquí a lo mejor vamos a entrar un poquito en cada cuánto lo cambio, cada cuánto se debe de movilizar a un paciente. En realidad, el tema de muchos dicen de como protocolo hospitalario, ¿no? Cada 4 horas, cada 2 horas, cada hora, tienen como diferentes ahí horarios para movilizar a los pacientes o incluso los relojes, ¿no? Que nos dice, a tal hora lo mueves del lado izquierdo, a tal hora del lado derecho, o a tal hora boca abajo, o así. Pero en realidad, en casi todos los consensos y en el panel de estos expertos que se pusieron a analizar todo este tipo de lesiones, nos dice que debemos de movilizar a nuestros pacientes cada que sea necesario. O sea, en realidad no tenemos que tenemos que individualizar el cuidado y no tenemos que generalizar, porque cada paciente tiene una comorbilidad diferente y una necesidad diferente. Entonces, yo les diría, cada cuánto se tiene que movilizar al paciente, cada que lo requiera, cada que mi valoración como el profesional de la salud y que yo estoy valorando diga, pues lo tengo que mover cada 30 minutos o cada 15 minutos o cada 2 horas. Eso va a depender mucho también de qué tipo de dispositivos tenga el paciente, de si es una superficie inanimada o no, o si tengo alguna superficie que es dinámica. O sea, realmente tengo que ver como todos los factores, pero no estandaricemos el cuidado. O sea, sí es un mensaje bien importante. No hay que estandarizar el cuidado porque cada paciente tiene necesidades diferentes. Y en este caso de las lesiones, cada lesión va a tener una necesidad diferente. Entonces, el mejor consejo de cada cuánto puedo mover a mi paciente es cada que el paciente lo necesite. Y de este lado, ¿cómo voy a proteger a mis prominencias óseas? Por ejemplo, la protección local, que lo vamos a ver un poco más adelante, y el manejo de dispositivos médicos.
Algo también súper importante es la parte de la nutrición. A veces dejamos atrás como la parte de si el paciente está en ayuno, de si el paciente está comiendo, de si el paciente es obeso, de si el paciente está caquéxico, que es como que esté muy flaquito. Entonces, dejamos atrás todo eso y no nos fijamos que en realidad la nutrición impacta. Y la pongo, o sea, no la pongo hasta abajo no porque no sea importante. Realmente es muy importante y de hecho debería de ir como, si nosotros lo manejamos por peldaños, por escala, debería de ir en el peldaño principal, ¿no? Aunado con la evaluación de la piel. Realmente la parte de la nutrición impacta completamente en este tipo de lesiones y la nutrición es fundamental para la prevención y el tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces, todos estos puntos, estos que les marco como en negrito, estos puntos hay que considerarlos siempre. Y si se dan cuenta, estas intervenciones para la prevención no nos cuestan. Son prevenciones que podemos hacer en todos nuestros pacientes y son intervenciones que podemos hacer sin necesitar algún aditamento súper exclusivo o un aditamento que sea como que tenga alta tecnología. Y ahora sí, los cuidados generales de la piel. Aquí les voy a hacer una pregunta y me gustaría que para hacerlo como un poco ya más dinámico, me dijeran ya con todo esto que les acabo de decir, con toda la contextualización, con toda la clasificación que vimos, con las intervenciones de riesgo que podemos promover nosotros, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Los aceites se pueden o no se pueden utilizar en la piel? Hay nada más, como vamos a leer dos comentarios, a ver qué nos dicen, si sí se puede o no se pueden utilizar. Vamos a ver quién se anima. Veo que alguien está levantando las manitas. Hay que escribirlo y ya sí, pues los vamos leyendo. Aquí nos dicen sí, sí se puede. Ok. Aquí ya nos dijeron sí, sí se pueden. Justo, ácidos grasos. Ok, súper. Perfecto. Bueno, pues fíjense que los aceites, justo, sí se pueden utilizar, pero solo los que son específicos y solo los que son indicados para la piel. Nos encontramos en que utilizan esencias en algunas veces, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema de la aromaterapia está bien padre. Y eso está padre porque eso también hace otras diferentes acciones, ¿no? Que no vamos a tocar. Pero, por ejemplo, muchas veces nos encontramos que utilizan aceites, ¿no? Aceites de casa o aceite de oliva o aceite de almendras. Entonces, realmente estos aceites realmente nos dicen nos dice la literatura que en realidad estos aceites no están o no se ha especificado la evidencia en donde nos dice que sí pueden ser funcionales, como lo dijeron ustedes en sus comentarios, no están nada equivocados. Algunos aceites sí están indicados, ¿no? Para utilizarse, pero son aceites que tienen antecedentes, que tienen respaldo científico. Pero un aceite de casa, por ejemplo, realmente ese tipo de aceites no los podemos utilizar. Y todavía nos encontramos con personas que lo utilizan y que aparte dan masajes en la piel. Los masajes también están súper contraindicados. O sea, los masajes no podemos darlos en la piel. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo una tensión. Aquí algo súper importante que se me olvidó como mencionaba al principio en los factores de riesgo, es que la presión del capilar, hablando de diferentes literaturas y en promedio, nos dice que va desde los 14 hasta los 30 milímetros, ¿no? Y si nosotros superamos esa presión del capilar, es cuando se empieza o se provoca este tipo de lesiones por presión. Entonces, nosotros tenemos que estar súper pendientes a eso. No les estoy diciendo que chequemos como la presión del capilar cada minuto, pero sí tenemos que considerar eso, la presión del capilar, que en cualquier momento, y también va relacionado, ¿no? Cada cuánto puedo mover a mi paciente. Justo, o sea, si el capilar tiene una presión constante, ustedes no creen que pueda llegar a maximizarse hasta 200 milímetros de mercurio, y ahí es cuando aparece una lesión. Entonces, hablando de los cuidados generales de la piel, como retomándonos, regresándole un poco, los cuidados generales de la piel nos dicen que tenemos que lavar la piel con agua y jabón. Y algo súper importante es que no podemos friccionar la piel. No puedo tallar, la piel no se talla. O sea, realmente la piel no es necesario tallarla, no. Únicamente tenemos que lavarla con agua y con jabón. ¿Y cómo debemos de secar? A toquecitos. Realmente también eso de friccionar la piel o secarnos friccionando la piel, igual es una mala técnica.
no lo podemos hacer. Tenemos que utilizar productos emolientes que hidraten y lubriquen la piel. Esta parte de hidratar y lubricar son dos conceptos diferentes, pero es importante que se relacionen y que vayan de la mano. Entonces, ¿con qué puedo lubricar la piel? Con cremas, con ungüentos o incluso a bases de petrolato. Muchas veces nos decían que el petrolato ya también estaba dejando de ser parte fundamental de esto. Y en algunos países ya no utilizan petrolato para hidratar la piel, pero es súper importante que también nos pongamos como a leer como todos este tipo de consensos, el tipo de evidencia clínica que nos arrojan, y todavía el petrolato nos arroja que hay una evidencia clínica importante para el cuidado general de la piel. Algo también importante es que no podemos utilizar jabones que alteren el pH de la piel. Recordando, el pH de la piel es de 4.7 a 5, ¿no? En promedio. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos que utilizar bases alcalinas o pHs neutros para que no se altere, para que no se vaya a la parte ácida y entonces pueda alterarse el pH de la piel. También los jabones debemos de tener en cuenta que no deben de ser irritantes. Entonces, si buscamos algún jabón que nos pueda ayudar, debe de ser un jabón que tenga un pH neutro para que nosotros pues estemos seguros de que no vamos a dañar nuestro estrato córneo, que es como la parte que se daña de la piel. Y ahora sí, entonces, la prevención de las lesiones por presión, pues han sido como todas las partes y las bases fundamentales para este tipo de lesiones, pero lo podemos reunir o lo podemos unificar en este cuadrito, que es la parte más importante, la parte de la movilización, ¿no? La parte de la movilización, acuérdense que no hay una regla específica que nos diga 2 horas, 4 horas, 5 horas, o que nos dé algún argumento científico para decir que puedo mover cada 5 horas o cada 6 horas a los pacientes, ¿no? En realidad es cada que el paciente lo requiera y de acuerdo a la valoración que yo haya hecho y al riesgo de mis pacientes. También esta movilización se puede acompañar de colchones, ¿no? Los colchones de presiones alternas son los más, como los más conocidos, que son colchones que se van nivelando, que van aumentando la presión, que podemos disminuir la presión, y son colchones que no están estáticos, que no estamos sobre una superficie inanimada o plana o dura, ¿no? Son colchones que justamente se va alternando la presión y eso va haciendo que las prominencias óseas pues no estén en constante presión. También hay unos colchones que ya son colchones que son un poco más caros, más específicos, que son los colchones viscoelásticos. Estos colchones viscoelásticos también tienen un alto nivel de evidencia en la prevención de lesiones por presión. Estos colchones viscoelásticos son como los que tienen Memory Foam, son más o menos así parecidos. Literalmente, pues estos colchones ya son un poco más caros, pero tienen una alta evidencia de que se puede prevenir este tipo de lesiones. También existen, aquí no los puse, se me olvidó colocarlos, pero también existen los dispositivos, ¿no? Los dispositivos que podemos hacer, por ejemplo, con microesferas. No los podemos hacer con semillas, alpiste o algo parecido, porque eso genera humedad. Entonces, con eso no lo podemos hacer, pero con las microesferas sí. También no lo podemos hacer con alguna superficie que esté dura. Hay que igual colocar estos dispositivos, evitando que se ejerza presión en una superficie o en una parte del cuerpo. Eso es súper importante. También el uso correcto de estos dispositivos o de estos colchones, o el uso incorrecto más bien de estos dispositivos, puede generar lesiones. Entonces es súper importante que nosotros también, antes de utilizar algún dispositivo, tengamos claro cómo, por qué, cuándo, y cada cuánto incluso los tengo que cambiar o tengo que movilizarlos o tengo que apagarlo. O sea, tener muy en cuenta todo lo que conllevan este tipo de dispositivos. La nutrición, pues yo les dije, la nutrición va de la mano, es un peldaño súper importante. Y para el tratamiento y para la prevención de estas lesiones es un tema bien importante, ¿no? Hablar de nutrición es un tema muy largo, pero les aseguro que la nutrición a veces lo vemos como un tema ambiguo, pero la nutrición es un tema fundamental para cualquier tipo de herida. Para que la herida pueda cicatrizar, debemos de tener buenos niveles de nutrición, debemos de tener a un paciente bien nutrido y que no tengamos factores de riesgo, como ya les platicaba hace ratito. Ácidos grasos hiperoxigenados. Los ácidos grasos hiperoxigenados son los que tienen igual una evidencia muy alta en el tratamiento y en la prevención de lesiones por presión. Incluso nos dicen que en pacientes que ya sabemos que tienen riesgo, pueden empezar con el uso de ácidos grasos hiperoxigenados. También las espumas de polímeros
poliuretano tienen un alto nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque estas espumas de poliuretano me van a ayudar a que no exista una presión constante sobre la superficie inanimada. Son como un colchoncito, entonces es una espuma que protege y que evita que todo el tiempo esté bajo una presión constante. Pero también esas espumas hay que saberlas utilizar, hay que ver cómo generar estos dispositivos para evitar que estas lesiones incluso puedan salir por humedad, porque también estas espumas, uno de sus objetivos principales es prevenir, es la absorción del exudado de la propia herida. Entonces también hay que evaluar todo eso. La gestión de la humedad, pues es lo mismo, ¿no? Es como retomando un poco el tema de lo que vimos hace ratito, es un tema súper importante que no hay que dejar de lado. 100% tenemos que tener una gestión de la humedad en pacientes que ya tienen factores de riesgo o en pacientes que ya tienen una lesión por presión. Cremas de barrera, actualmente, y el portafolio de las cremas de barrera, el mercado nos ofrece muchísimas alternativas. Entonces yo les diría, una crema de barrera aproximadamente en promedio está en 300, 500 pesos. Y una lesión por presión en estudios que han hecho a nivel hospitalario, a veces se llegan a gastar de más de 500,000 pesos, ¿no? Entonces, por esa lesión. Entonces, una crema de barrera en realidad no representa, no sé ni cuánto porcentaje, pero no es un porcentaje que sea representativo. En realidad, estas cremas de barrera son tienen un muy buen acceso al público, se las puedo conseguir muy fácilmente y no son tan caras. Entonces, yo les diría también, hagamos esto. Si yo ya sé que mi paciente a lo mejor tiene alguna incontinencia o que ya tiene un factor de riesgo importante o lo que sea y puede utilizar una crema de barrera, hagamos una prevención de estas lesiones. Y las películas protectoras también que van aunados a las cremas de barrera. Entonces, si nosotros hacemos todo esto en conjunto, les aseguro que ese 99% que vimos al principio lo vamos a lograr. Y esta es un poco de la bibliografía que revisé. Igual se las voy a dejar y pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, me encantaría que nos las escribieran y las vamos contestando. Muchas gracias. Perfecto, María, muchas gracias. Pues por aquí la audiencia en el chat te ha dejado bastantes agradecimientos por el tema, te dicen que por aquí excelente tema, gracias por la información. Todos son felicitaciones y nos han dejado algunas preguntas que si me lo permites me gustaría pasar con ellas. ¿Te parece? Sí, claro, nada más. Ay, déjame revisar mi computadora porque se trabó. Sí, claro. Ya, listo. Ya, Muy perdón, bien. Alex. Sí, no te preocupes. Pasamos a la primera pregunta que es de Nadia. Nos dice, ¿la úlcera por presión siempre comienza con un puntito rojo? Pues mira, es una buena pregunta, Nadia. Realmente esas lesiones por presión, como lo decíamos, de primera instancia nos van a decir, o sea, es un dato de alarma, el eritema es un dato de alarma. Sin embargo, una lesión por presión puede progresar hasta en menos de 2 horas. Yo puedo ver un eritema que ya no palidece a la digitopresión y a las 2 horas que vuelva a valorar, voy a poder ver ya una lesión abierta. Entonces, es un indicio, esa coloración, esa hipoperfusión que se ve en la piel, sí es un indicio, pero hay que estar, por eso son las valoraciones constantes, porque la progresión puede ser muy rápida. De acuerdo. Por aquí tenemos otra pregunta, ahora de Marta Sánchez. Nos dice, en mi unidad hospitalaria usan muchos las pieles de borrego para los colchones. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? Mira, la salea de borrego, ¿no? Así en algunos artículos que yo he leído, así aparece como salea de borrego. La verdad es que la salea de borrego incluso es cara y en muchos pacientes ha funcionado, pero realmente todavía no tiene una evidencia alta. Y también se ha visto que la salea de borrego genera humedad. Entonces, pues igual ahí entra como un poco en controversia. Sin embargo, te puedo decir que algunos artículos dicen que es un tratamiento oportuno y que es un tratamiento seguro, pero hay otros que nos muestran que todavía no hay una evidencia clara, ¿no? Por ejemplo, como los ácidos grasos hiperoxigenados o como los colchones viscoelásticos, que ya tienen una evidencia comprobada y que ya está comprobado por un universo importante de pacientes. Pero la salea de borrego la han utilizado, en algunos casos ha funcionado, pero yo te diría, o sea, si tú quieres comprar salea de borrego,
versus algún otro dispositivo, pues yo te diría mejor un dispositivo que tenga una evidencia más clara y más objetiva. Perfecto. La siguiente pregunta es de Nadia y nos dice, ¿cómo se llaman las almohadillas que se pueden utilizar para el LPP? Las almohadillas, pues mira, en el mercado venden varias almohadillas de microesferas. Lo importante es que sean de microesfera. Realmente el mercado nos ofrece, hay varias marcas, no te podría decir como una marca específica porque no la tengo en la mente, pero con que sean de microesferas es más que suficiente. Algo también súper importante y qué bueno que tocó esto Nadia, hay unas que son como en forma de donas, ¿no? O sea, que literalmente es una donita. Esas están contraindicadas porque la presión se ejerce en los sitios, ya sea de arriba o de abajo o de los laterales. Esas están contraindicadas, aunque digan que se libera la presión. Se libera la presión de una zona, pero la presión se va de forma circunferencial. Entonces, esas están contraindicadas. Por ejemplo, en pacientes también que están postrados en cama, las almohadas que son como de viajero, las que nos llevamos cuando nos subimos al avión o cuando nos vamos mucho tiempo de viaje, esas también ya están indicadas, esas sí se pueden utilizar, porque en realidad no se ejerce una presión constante, pero las que son en forma de dona están contraindicadas. Muy bien. La siguiente pregunta es de Ángel López. Nos dice, ¿los colchones de agua o aire son recomendables aún para esto? Pues mira, todavía igual pasa lo mismo que la salida de borrego, tienen una evidencia, pero hasta ahora los que tienen una evidencia más alta son los viscoelásticos y los colchones de presión alterna. ¿Cuál otro me dijo? ¿De agua y de qué? ¿De agua o de aire? De agua o de aire. Y el de aire pues va más relacionado también como al de presión alterna, porque ese igual pues es intermitente, es una presión intermitente. Pero sí tienen evidencia, sin embargo, no es como una evidencia alta, una evidencia A, por ejemplo, ¿no? Es importante como checar mucho el tema de la evidencia, porque actualmente los tratamientos que nos brindan o los tratamientos que podemos encontrar pueden ser diferentes, pero es importante ver mucho la evidencia clínica para tener sustentos, porque muchas veces también nos encontramos con que es que yo utilizo esto, sí, pero, o sea, ¿cuál es tu sustento, no? O ¿cuál es tu fundamento para poder utilizarlo? Entonces, lo que vimos ahorita, justamente, yo lo saqué de los consensos, de las guías, de lo que sí tiene alguna evidencia clínica y que ustedes pueden fundamentar y que nosotros podemos fundamentar sin ningún problema. Ya lo otro, pues sí hay que estar, ha estado como en revisiones, pero a veces las revisiones, pues justamente se quedan en revisiones porque no tiene un argumento muy fino. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Marta y de Nadia. Nos dicen, ¿cuáles son las cremas de barrera que nos recomendarías? Pues mira, hay diferentes cremas de barrera en el mercado. También, por ejemplo, hay unas cremas que hasta ya vienen como de óxido de zinc y con otros componentes. Algo también importante es que muchos dicen que el óxido de zinc ya está contraindicado. Hasta ahora la literatura no nos ha dicho que esté contraindicado. Realmente una crema de barrera puede ser el óxido de zinc. Hay que también, algo importante es, hay que saber cómo colocar el óxido de zinc y cuándo colocarlo, porque el óxido de zinc se adhiere demasiado a la piel y para retirarlo muchas veces también podemos ocasionar una lesión. También la crema de dimeticona es una crema protectora y es una crema de barrera que también podemos utilizar. Y también, por ejemplo, si en caso o en dado que no pueda encontrar como algo diferente, también hacen como combinaciones, ¿no? Como óxido de zinc con vaselina para no hacerla eh, tan pesada y que se pueda retirar más fácilmente. Pero en realidad el mercado nos ofrece ya una variedad importante. Incluso ya dermatológicamente las cremas de barrera para este tipo de lesiones ya también están en las farmacéuticas, en las farmacias. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta de Nelly Sánchez. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir LPP en neonatos que tienen CPAP? Pues mira, por ejemplo, ahí y en los neonatos, bueno, igual se han dado cuenta o en los artículos que en el CPAP pues se fijan o las lesiones por presión se ven más a nivel nasal, ¿no? A nivel del tabique y justamente pues es porque el dispositivo va ahí. Entonces, por ejemplo, ahí también se puede manejar algún hidrocoloide, por ejemplo, para la prevención, pero también hay que tener cuidado.
El hidrocoloide, por la composición que tiene, él se empieza como a hinchar, ¿no? Entonces también genera humedad y eso también puede ocasionar lesiones. Podemos utilizarlo de forma preventiva, pero siempre hay que estar valorando, revalorando, revalorando, revalorando para evitar que se hagan ahora una lesión por humedad o una lesión a causa del dispositivo médico. Entonces eso es súper importante. También estar haciendo las rotaciones, también estar haciendo, por ejemplo, la fijación es súper importante en estos dispositivos, fijar de forma adecuada, no a tensión, no a presión. Realmente yo sé que estos dispositivos deben de ir muy bien fijados porque si no, pues no se hace la presión y no cumple el objetivo del CPAP, pero es importante que nosotros evitemos como traccionar o friccionar o presionar de más y siempre también estar rotando los dispositivos, así como rotamos o movilizamos a nuestro paciente, también hay que rotar estos dispositivos médicos. De acuerdo. La siguiente es de Teresa Isabel. ¿Cómo tratar a pacientes que no se pueden movilizar, por ejemplo, los que están dañados de la columna? Pues mira, también ahí, por ejemplo, también tenemos que valorar mucho el estado del paciente, que era lo que yo les platicaba al principio. Si yo sé que no puedo hacer movilización de mi paciente, tal vez puedo hacer esa prevención. ¿Cómo? Pues con esos dispositivos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, un colchón de presión alterna, un colchón viscoelástico, estos dispositivos que se rotan, que se ponen en los talones, que se ponen en los brazos, estas espumas de poliuretano, hidratar a mi paciente, lubricarlo todo el tiempo, no dar masajes, no tallar la piel. O sea, si yo no puedo hacer una movilización de mi paciente porque su enfermedad no me lo permite, entonces tengo que, o sea, el peldaño número 1 es la movilización, pero si no puedo hacer ese peldaño, entonces sigamos con los demás y sigamos con las demás intervenciones. A lo mejor no me van a decir, pues es que a lo mejor el riesgo va a seguir, sí, el riesgo va a seguir, pero podemos evitar o podemos hacer que el riesgo sea menor o que las lesiones puedan ser de menor categoría. Pero es importante que si no lo puedo movilizar por restricción médica, por restricción médica, entonces haga las otras intervenciones que sí puedo hacer y que no necesariamente tengo que movilizarlo y aplicar es la parte de estos dispositivos. Muy bien. Pasamos a la siguiente, de Miriam González. Nos dice, ¿qué tan grave es una úlcera en sacro con una complicación de fístula hacia muslo derecho? ¿Es necesaria la intervención quirúrgica? Bueno, pues es que ahí tenemos que valorar muchas cosas. Ya es un paciente que está fistulizado, también una fístula pues nos causa mucho deterioro, mucha humedad. La lesión, por ejemplo, también ya nos causa mucha humedad y no sé si la fístula conecte, o sea, no tenemos como datos de dónde llegue esa conexión, dónde esté, ¿saben? O sea, ya realmente ahí es un caso a lo mejor muy específico en donde ya tenemos que hacer una valoración multidisciplinaria. Algo también súper importante es nosotros como profesionales de la salud tenemos que echar mano de todos los que somos el equipo multidisciplinario, nutriólogo, doctor, enfermera, equipo respiratorio, cirujanos, plásticos, porque realmente pues esto incluso es una actividad que todos debemos de estar involucrados, justo para hacer una valoración específica del paciente. Si a lo mejor ya mi paciente está fistulizado y aparte tiene una lesión por presión y aparte tiene otras comorbilidades, bueno, entonces ya ahí yo tengo que acceder o tengo que decir, tengo que tener una valoración más individualizada y más especializada para darle un tratamiento correcto. Pero siempre es importante echar como todo al centro de todo el equipo multidisciplinario y no solo quedarnos nosotros con la información, ¿no? O sea, siempre saber que somos un equipo multidisciplinario y que tenemos que pues, respaldarnos de todas las especialidades. De acuerdo. Por aquí nos llega una pregunta del Facebook Live de las personas que nos están acompañando por aquella red de Liliana Molina. Nos dice, ¿la sulfatiazina de plata es recomendable en mi hospital, ya que solo tenemos eso a la mano para las lesiones? Bueno, es que ya ahí estamos hablando como de a nivel hospitalario, pero la sulfadiazina de plata en realidad también pues sí, es algo que se utiliza mucho incluso en quemaduras, ¿no? En heridas crónicas. Sin embargo, también el nivel de evidencia que tienen no es alto. Y a lo mejor
en la prevención de lesiones por presión, pues en ningún momento, si ustedes se dieron cuenta, yo les hablé de sulfadiazina de plata para la prevención. Entonces, a lo mejor que te diría, si no tienes algo adicional y si tú le puedes pedir algo a los familiares para que le puedan dar al paciente, pues puede ser una crema, ¿no? Una crema que hidrate. Por ejemplo, aquí voy a hacer un comercial sin ningún conflicto de interés. La Adelante. crema Lubriden, por ejemplo, tapa dorada o tapa azul, esa es la que también nosotros recomendamos mucho porque es una crema muy accesible y es una crema que hidrata y que podemos colocársela a nuestros pacientes y que es súper comercial, que las pueden conseguir no es ni siquiera dermatológica, la pueden conseguir en cualquier supermercado. Entonces, si no tengo algo más que la sulfadiazina de plata, pues puedo hacer algo, o sea, si le puedo pedir algo a mi paciente, pues hagámoslo. Pero si son los protocolos del hospital, pues es un poco complicado. De acuerdo, gracias. Por aquí tenemos una pregunta de Nadia. Nos dice, ¿qué tan efectivos son los parches de Duoderm en una LPP al inicio? Sí, Duoderm justo es la marca de un hidrocoloide. Al inicio de como prevención de las lesiones por categoría 1, yo te diría, hay que hacer toda la parte de la prevención. Rotación de dispositivos, movilización del paciente, cambios posturales, liberar la presión donde se está ejerciendo, lubricar la piel, no dar masajes, pero realmente como no existe una lesión, a menos, yo te recomendaría más y las recomendaciones, como yo, las recomendaciones es a lo mejor más, una espuma de poliuretano, algo que libera la presión, porque recordemos que el hidrocoloide genera humedad y si todavía no tengo una lesión como tal, a lo mejor aunque sea extra delgado, que es el extratin, como no tiene una lesión como tal, podemos generar una lesión por esa humedad. Pacientes que, por ejemplo, están en constante fricción, ¿no? Los pacientes que están como en que tienen como algún trastorno, que se están friccionando constantemente, ahí sí puede aplicar algún tipo de hidrocoloide, pero siempre hay que valorarlo. No hay que estandarizar los cuidados, siempre hay que valorarlo y hay que ver qué necesidades tiene mi paciente y esa lesión de mi paciente. Perfecto, María. Muchas gracias. Era la última de nuestras preguntas. Por aquí la audiencia nos estuvo escribiendo bastante dudas, además de sus constancias. Ahorita en un momento les compartiré ese tema, pero los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que ahí podrán encontrar en aproximadamente 7 días este webinario grabado. Por si se quedaron con alguna duda, ustedes pueden volver a visualizarlo y repasar las diapositivas que nos compartió por aquí María Maya. También les comparto que Medimarcas es la tienda de autoservicio médico especializada en productos de terapia respiratoria. Además de contar con otros dispositivos, pueden encontrarnos en 5 sucursales. En Guadalajara, nuestra sucursal matriz es López Mateos. Tenemos la sucursal en Hospital Pediatría, sucursal Hospital Civil, en Durango, Hospital 450 y también estamos en Puerto Vallarta y vamos por más sucursales. Les comentamos que las constancias se les hará llegar al correo al que se registraron. Les debió de haber llegado un URL con la liga de Zoom. Este correo se les hará llegar el de la constancia a las 6:30 de la tarde, en el cual encontrarán un botón para completar la encuesta de satisfacción y a la derecha para descargar su constancia. El archivo es para que ustedes coloquen su nombre, solamente les llegará a quienes se registraron por el formulario y ingresaron desde el correo. Y si llegan a tener algún otro problema con su constancia, no duden en escribirnos por redes sociales. Agradezco nuevamente tu participación, María, por haberte tenido con nosotros. Esperamos verte pronto. No sé si quieres regalarnos alguna frase de cierre respecto a tu tema. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a todos ustedes por conectarse. Para mí siempre es bien rico estar aquí, escuchar escuchar las preguntas y también que ustedes me hagan como preguntas para seguir enriqueciendo ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo les diría, hagamos la prevención 100%. Creo que es más fácil prevenir que estar tratando una herida. Las heridas se cronifican muy rápido, o sea, tienen una alteración y un impacto a nivel global en todos los pacientes, incluso muchas repercusiones. Entonces, ¿qué más que mejor que prevenir? Y pues nada, cuídense mucho, síganse cuidando mucho y espero volverlos a ver muy pronto.
Muchas gracias, María. Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado y estar a lo largo de esta transmisión en vivo. Nos vemos el próximo martes y excelente tarde para todos. Bonito día. Gracias, cuídense. Adiós.